7 de la mañana con 16 minutos, amigos, estamos de vuelta para analizar el tema de la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral que plantearon ex candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contra actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social que llegaron al cargo, según la denuncia, formando parte de lo que se llegó a denominar la Liga Azul, un grupo de candidatos alineados al correísmo que tuvieron ayuda, promoción, etcétera, según la denuncia, y que eso va en contra de lo que establece la ley. Ayer tuvo lugar una audiencia en el seno del Tribunal Contencioso Electoral para que se puedan exponer las pruebas de cargo y de descargo en este tema. Uno de los protagonistas de esta denuncia es precisamente Santiago Bechtach, que fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también vamos a contar con el criterio, la opinión del almirante Alan Molestina, que en su condición de ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. A los dos, bienvenidos. Santiago, almirante, ya lo podemos ver a través de la plataforma Zoom. Con su permiso, voy a empezar con Santiago Bechtach, este diálogo, para que nos ponga en antecedente lo que fue la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema. Santiago Bechtach, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Freddy, y muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan por esta prestigiosa radio. Mira, sí, precisamente el día de ayer se desarrolló esta audiencia en la cual se pudo presentar todas las pruebas y alegatos de quienes hicimos la denuncia y los descargos de los denunciados, en este caso el señor Sócrates Verduga, la señora Yadira Saltos y los suplentes Eduardo Franco Lore, ex abogado de Jorge Glass, y la señora Bielka Párraga. Nosotros como pruebas contundentes hemos presentado varios videos en los que se les ve a estos funcionarios tramposos que llegaron con trampa al Consejo de Participación Ciudadana haciendo varios videos con Correa, vistiendo características similares a la de la Revolución Ciudadana y utilizando las frases específicas que usaron en campaña la Revolución Ciudadana. Eso fue lo que se presentó el día de ayer. Ellos han tenido la astucia de decir que incluso las pruebas y los videos presentados pudieron haber sido cambiados por inteligencia artificial, cuando estos han sido publicados por la cuenta de Rafael Correa. Bueno, pero ahí lo que estila el tema judicial es materializar estos spots, estos mensajes a través de redes sociales para que tengan una validez jurídica. Precisamente lo que hemos hecho nosotros es materializar estos documentos. Los videos que han sido exhibidos en la audiencia son precisamente los links que han desprendido de las cuentas de Rafael Correa. Entonces han intentado negar diciendo algunas cosas, pero realmente las pruebas son contundentes. Además, decirle a la ciudadanía que está interesada en el tema, ¿por qué? Porque también se han utilizado sus recursos para promocionar estos funcionarios tramposos, que nosotros hemos presentado estas pruebas con una contundencia específica en cuanto a la conducencia del cometimiento de una infracción, y por tal deben ser destituidos de estos funcionarios pese a todo lo que ellos quieran comentar, porque no han podido negar que han participado de una campaña electoral promocional prohibida por la ley con el movimiento Revolución Ciudadana. ¿Por qué se ha demorado tanto, Santiago, la sustanciación, el abordar este proceso, esta denuncia en contra de estos ciudadanos que hoy ocupan curules como consejeros titulares y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Decirle a la ciudadanía que también se ha intentado decir que estamos utilizando esto en un ámbito electoral, y no es así. Recordar que la sentencia 111 del 2023 que destituyó a Allen Berbera por estas mismas condiciones, por haber utilizado los mismos colores de la Revolución Ciudadana, por haber hecho actos proselitistas en conjunto con Rafael Correa, como que asemejarse a esta organización política, fue sentenciado en el mes de mayo. Y nosotros presentamos mayo y principios de junio, me parece, no recuerdo muy bien la fecha, pero nosotros presentamos la denuncia en el mes de julio. Estas denuncias tienen una característica principal, y es que la carga probatoria
va por nuestra cuenta, nosotros tenemos que pagar las materializaciones, tenemos que analizar si es que vamos a contratar una defensa técnica, en este caso yo soy abogado, pero sin embargo siempre se requieren varios criterios para sustanciarlo de manera correcta. Entonces esto es lo que nos ha demorado el tiempo hasta que presentamos la denuncia, y lo que hemos hecho es cumplir con nuestra labor ciudadana para que esto siente un precedente, para que en las siguientes elecciones quienes se inscriban como candidatos no tengan esta astucia de pertenecer a una organización política y camuflarse entre los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver cuál es el criterio del almirante Alan Molestina, que como lo dijimos, él es ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ven las cosas desde afuera, tomando en cuenta el conocimiento vasto, detallado que tiene del funcionamiento de este organismo de Participación Ciudadana y Control Social? Almirante, con el buenos días, bienvenido. Buenos días, Fred. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos quienes escuchan esta prestigiosa radio y también la observan. Bueno, este ha sido un problema de la composición del Consejo de Participación Ciudadana desde siempre. Primero, desde que se creó este organismo con la Constitución de Montecristi, pues quienes conformaron todos esos consejos de participación ciudadana hasta que se decidiera de que fueran electos por consulta popular, fueron puestos a dedo por la Revolución Ciudadana de aquel entonces, y eso fue pues lo que creó este gobierno autoritario, que yo lo llamaría dictatorial, pues, en que no había la separación de las funciones del Estado, porque el Consejo de Participación Ciudadana pues nombra a todas las autoridades de control de acuerdo a la Constitución. Se creyó que con esta elección popular iba a haber la independencia realmente y que no iba a haber una tendencia política partidista por sus miembros, pero desde el comienzo no ocurrió así. Esto ya se denunció en el primer Consejo de Participación Ciudadana que fue electo, y sin embargo esta débil institución que tenemos, que es el Consejo Nacional Electoral, no hizo nada al respecto. Ahora se dio el segundo proceso y tenemos que ocurrió lo mismo. Ocurrió lo mismo en que fueron auspiciados por la Revolución Ciudadana y tuvimos pues, un Consejo de Participación Ciudadana con una tendencia política partidista, y que ahí entre ellos se han venido luchando por esa mayoría yo diría, para tratar de desbaratar esta tendencia política partidista, y ya vemos los resultados hasta el día de hoy. Yo considero de que una vez más ha fallado el Consejo Nacional Electoral en este segundo proceso electoral, en que debió de haber descalificado a estos consejeros que estuvieron auspiciados, promocionados por un partido político y que lo supieron. Inclusive el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Pita, lo advirtió, y sin embargo no ocurrió nada. Ya vemos el proceso que pasó con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Allen Berbera, que fue destituido por la Corte Constitucional por tomarse atribuciones en contra de lo establecido por el Consejo de Participación, por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, dirigido por el señor Trujillo, y finalmente que ahora a la denuncia que hubo también por el señor Guarderas, si no me equivoco, ahora poco el Tribunal Contencioso Electoral pues le quitó sus derechos políticos por 4 años y una multa. Eso para mí también, a su debido tiempo, la Corte Constitucional debió de haber destituido a los otros consejeros y no lo hizo, y ahora se enfrentan a este proceso que me parece muy adecuado, que con la participación de la ciudadanía, como es el caso de nuestro amigo que es panelista, y otros 2 más hayan presentado esta denuncia, y ahora aspiro de que se cumpla lo que dice la norma
de la Ley de Participación Ciudadana del Consejo y sean pues finalmente destituidos para ir aspirando a esa independencia que deben tener los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y garantizar de esta manera de que van a actuar con total transparencia y no sesgados hacia un partido político. Uh-huh. Ahora, Santiago Bechtach, si en su momento el tribunal, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral, no hizo nada, como sugiere el almirante Alan Molestina, cuando hacían campaña entonces candidatos antes de que accedan a un cargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué le hace pensar que ahora, vía denuncia, a través del Tribunal Contencioso Electoral, va a poder evidenciar usted y su compañera, que son los denunciantes, que hubo un incumplimiento de la ley, que hubo un auspicio aparentemente de forma evidente de una organización política, concretamente el correísmo, hacia estos 4 hoy vocales titulares y suplentes que son afines al correísmo? Bueno, en primer lugar, yo sí confío un poco en el criterio del juez Muñoz, ¿no? Ha demostrado ser un juez bastante probo. En segundo lugar, ayer, por irrisorio que parezca, hacía una interpretación la defensa técnica de la consejera Saltos, en el que, como ella ya pasó el periodo de impugnación de la candidatura, y lo mismo creo que Franco Loor, el CNE ya no podía intervenir en las denuncias que la norma versa en la codificación, diciendo que si algún partido político hace campaña política por estos candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, van a ser destituidos. Entonces decían que ya esa litis terminó y que no se puede iniciar otra denuncia en este caso. O sea, pues no se les puede juzgar por la misma causa dos veces. Eso es lo que ellos querían interpretar. En el CNE nunca existió una denuncia como tal, porque el CNE, según la norma, no tramita este tipo de denuncias. Quien lo tramita es el Tribunal Contencioso Electoral. Y a recordar lo que pasó. Mientras estábamos en la promoción electoral, Michelle Calvache y yo presentamos una denuncia que fue archivada. Y fue archivada porque, más o menos contarles el contexto, nosotros teníamos tanta información en ese momento que pusimos tanta información en la denuncia y los jueces no vieron conducente calificarla en ese momento. Claro, también contarles que mientras nos movilizábamos de un lugar a otro íbamos redactando 7 denuncias diferentes porque eran 7 los candidatos de ese entonces. Bueno, una serie de cosas que hicieron que no prospere esta denuncia. Entonces, ya hay este precedente luego con la destitución de Alan Berbera, y lo que dice la sentencia es bastante importante. Primero, la sentencia de la Corte Constitucional. Del Tribunal Contencioso Electoral que destituye. Porque acordémonos de una cosa, Alan Berbera es destituido por la Corte Constitucional en primera instancia y luego lo vuelve a destituir el Tribunal Contencioso Electoral. Y la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral dice claramente que se sabe que el antes estábamos mejor utilizado en los spots publicitarios es parte de la campaña correísta de las seccionales, que la vestimenta que utilizó Alan Berbera de color azul es similar a lo que se puede ver en las páginas institucionales de la Revolución Ciudadana, y que el haber hecho campaña electoral con Rafael Correa como líder de la Revolución Ciudadana es un acto de proselitismo y por eso fue destituido, y eso es lo que se ha aprobado el día de ayer. Sin embargo, ya hay esta astucia de Eduardo Franco Loor y de Augusto Verduga de atemorizarnos y declarar la denuncia que hemos presentado como maliciosa y temeraria. Y ante esto sí quiero decir y ser enfático y claro a la ciudadanía, que nosotros no vamos a echar marcha atrás porque nos asusten por decir que va a ser maliciosa y temeraria. Una denuncia por maliciosa y temeraria significa que le puede contrademandar a usted, eso es lo que le está anunciando Franco Loor. Y de hecho fueron tan sinvergüenzas que dijeron que el señor Franco Loor necesita recuperar los fondos que le ha costado su defensa técnica. Esas son la clase de personas que hicieron trampa para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros en legítimo derecho hemos demostrado y le hemos dicho al juez, mire lo que pasó, todavía estamos a tiempo porque estas denuncias se pueden hacer durante 2 años atrás, después de la elección.
Eso dice la norma, y lo hemos hecho en el tiempo, en la fase, tomándonos los insumos que se necesitan, y esto no nos va a atemorizar. Como lo dije ayer en la audiencia, a mí no me atemorizó ni la persecución de un dictadorzuelo de cuarta, no me va a atemorizar estas personas que ahora llegaron por trampolín al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo sigue de aquí en más el proceso? Ayer tuvo lugar la audiencia de sustanciación para que se presenten pruebas de cargo y descargo. ¿Qué establece el proceso en el Tribunal Contencioso Electoral para ventilar esta denuncia? Precisamente el día de ayer lo que se hizo fue una audiencia única, fueron bastantes horas, empezamos la audiencia a las 10 y terminamos casi a las 6 de la tarde. Ya se ventilaron todas las pruebas, estamos a la expectativa de que el juez sentencie, y una vez que recibamos la sentencia, que es de máximo en 10 días laborables, lo que se espera es ver, dependiendo del resultado, una apelación. Evidentemente ellos no van a reconocer y no van a salir del cargo en caso de que el juez sentencie en favor de nuestra denuncia. Entonces van a apelar, y yo creería que a raíz de la apelación, en un mes más podríamos tener ya una sentencia. Esa apelación la debe resolver otro juez del mismo Tribunal Contencioso. En este caso ya no sería el juez Muñoz, sino sería el tribunal, que está conformado por 5 personas, y pues esperamos que también actúen en derecho. Ahora, almirante Molestina, mire usted que aparentemente el remedio resultó peor que la enfermedad cuando se tomó la decisión de pasar del concurso para obtener un cargo de consejero de Participación Ciudadana y Control Social al de elección popular. Este cambio en su momento se pensó que podía evitar direccionamientos en los concursos para que llegue tal o cual personaje, y apelando al favor popular pues se podía evitar estos temas, pero ya vemos que en la práctica resultó peor. Tenemos consejeros que han llegado a ese cargo con el apoyo de una organización política en contra de ley expresa. Disculpe, Fred, no le escuché lo último. Le decía que en la práctica el remedio resultó peor que la enfermedad al cambiar la manera, el mecanismo de conseguir una curul, un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pasando del concurso a la elección popular. Esto nos demuestran los hechos que ahora son materia de una denuncia en contra de al menos 4 consejeros, 2 principales y 2 suplentes. Sí, lamentablemente quiero pensar de que hubo una buena intención cuando se creó este Consejo de Participación Ciudadana por también la politización normal pues, de los partidos políticos en el Congreso Nacional que elegían a estas autoridades de control. Se lo hacía también a conveniencia. Recordemos de que el contralor era designado de una terna que enviaba el presidente de la República, y era quien auditaba los gastos reservados, y que lo hacía en una forma reservada, y luego toda esa documentación desaparecía, era incinerada de acuerdo a los procedimientos. Entonces no había esa confianza en que había una auditoría realmente apegada a la norma y totalmente independiente de esa autoridad que prácticamente lo había propuesto, y con eso había elegido entre los 3. Sin embargo, los resultados, como usted lo indica, no corresponden a este organismo, a su función que debe cumplir bajo ese principio de independencia, porque vemos de que quienes llegan están politizados de una política partidista, auspiciados por partidos políticos, y el asunto no queda ahí, sino también que hay una fuerte influencia de la Asamblea Nacional. So pena de que, bueno, si no llegamos a un arreglo de acuerdo a las ofertas que obedecen a intereses particulares, va el juicio político y los destituimos. Entonces realmente esto no ha caminado bien. Se tiene que quizás revisar los requisitos, quizás 5 años de no haber participado en
en política no sean suficientes, tengan que ser más años. Habría que revisarlo, estoy aquí porque hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana le debe a la ciudadanía. Hay un atraso pues muy grande de la designación de las autoridades, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. Ya debió de haber hecho ese relevo parcial, esa renovación parcial del Consejo hace mucho tiempo. Ya debería estar relevado todo el Consejo Nacional Electoral, y sin embargo ni siquiera se ha hecho la primera renovación. Hay mucha injerencia con estas medidas de los amparos de protección. Viene un juez y a conveniencia tira abajo un proceso, y así se va pasando el tiempo y está esto, pero completamente prolongado. Lo que vimos recién con la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, que después de haber sido designado a un miembro de la Corte Nacional de Justicia, lo tiran abajo el proceso y nombran a otra persona. Entonces esto está totalmente para mí transversado, y hay que pensar muy seriamente en si este Consejo de Participación Ciudadana debería realmente tener también esta misión, esta tarea, o solamente quedarse con la función de la participación ciudadana, y en todo caso ver qué mecanismos se usan para elegir las autoridades de control, o si se lo regresa a la Asamblea. Claro, pues todos también tenemos, sabemos la calidad de los asambleístas que tenemos, y nos dicen, bueno, si aquí pasa eso, allá también va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo, esta metida de la mano de los políticos para la elección de las autoridades. Entonces es un asunto que hay que analizarlo bien para ver si conviene que siga manteniendo esta función el Consejo, porque ¿qué es lo que logra toda esa pelea que se produce dentro del Consejo y el interés de los políticos? Es la designación de las autoridades de control, ¿no? Si no tuviera esta función, quizás el Consejo de Participación Ciudadana podría hacer mejor el trabajo de incentivar la participación ciudadana y hacer como un mecanismo de control mediante las veedurías ciudadanas, audiencias públicas, y estos informes que deben presentar anualmente todas las autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, almirante, usted ya lo dijo, pero quiero consultarle de una manera un poco más puntual el papel del Consejo Nacional Electoral en la vigilancia del proceso, respecto de lo que esto se ha llevado a una denuncia al contencioso electoral, luego de que estas personas que hicieron campaña y que pudieron haber sido frenadas en ese instante por el Consejo Nacional Electoral, no lo hicieron. Yo no sé si dentro de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral está la facultad de actuar de mutuo propio, es decir, sin petición de parte, actuar de oficio, como se dice, y redireccionar esa campaña que estaba evidentemente bajo el paraguas de una organización política contra lo que establece la ley. Bueno, considero que al organismo que más le corresponde hacer esta observación es a la Asamblea Nacional, porque es la que tiene que velar, pues, porque las autoridades cumplan con su trabajo de acuerdo a las normas establecidas, y creo que es el organismo más indicado para haberlos llamado a una especie de investigación y observarlos, más que al Consejo de Participación Ciudadana, a quien más le corresponde, no es más, sino a quien le corresponde es la designación
de las autoridades, y ahí es la que tiene que Claro, velar. pero yo me refiero, almirante, al Consejo Nacional Electoral, no al de Participación Ciudadana, que es el ente rector del sufragio, que le consulto si podría haber interrumpido esa campaña direccionada bajo el paraguas de una organización política como reza la denuncia, materia del análisis actual, si en ese momento el Consejo Electoral debió haber actuado. Sí, Freddy, completamente comparto tu criterio. A quien le corresponde al Consejo Nacional Electoral, porque es el quien tiene que hacer cumplir lo que está escrito en la norma, que indica que los partidos políticos pues no pueden auspiciar a ninguno de estos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, así como también los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana tampoco no deben tomar y hacer proselitismo político a costa de los partidos, redundando. Eso es elemental, que el Consejo Nacional Electoral quizás primeramente debió haberlos observado y luego debió de haberlos descalificado, porque estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo, porque como mencioné anteriormente, inclusive el vicepresidente del CNE, el señor Enrique Pita, advirtió de que se estaba produciendo este proselitismo político y sin embargo no le hicieron nada. Mira, aquí, ¿cómo se hace cumplir la ley? Cuando se sanciona. Como no se ha sancionado a nadie, pues lo siguen haciendo. Si el Consejo Nacional Electoral, desde el primer proceso que se dio, hubiera descalificado a los consejeros que estuvieron recibiendo el proselitismo político o lo estuvieron haciendo, pues yo creo que hubiera sido suficiente para que tomen conciencia los demás ciudadanos que quieran candidatizarse y no cometer esta falta electoral. Pero tenemos, como lo manifiesta, un Consejo Nacional Electoral débil que no puede controlar esto, no puede controlar el gasto electoral. Pues esos son los resultados que ahora tenemos. Bueno, vamos a una reflexión final, el tiempo nos apura. Santiago Bechtach, ¿ustedes van a hacer algún tipo de acción en contra del Consejo Nacional Electoral que de oficio no vigiló esto, o van a llevar adelante hasta el final esta denuncia a través del contencioso electoral, que según los plazos que usted nos da, estamos hablando de que todo agosto y todo septiembre se consumirán hasta que llegue a ejecutoriarse el pronunciamiento que decidan los jueces electorales? Freddy, qué complicado este tema. Yo he estado analizando y de hecho sería una propuesta muy bien puesta para la nueva asamblea, ¿no? Porque yo sí estaba analizando poner una acción en el mismo tribunal contencioso, porque ellos sí pueden visualizar los procesos del Consejo Nacional Electoral. Pero ahí claramente lo que la norma dice es que ellos pueden poner una sanción económica y no una destitución. Entonces yo creo que meterse en eso es un poco complicado, y no porque no existan méritos para que sean sancionados los consejeros del Consejo Nacional Electoral, sino porque ya es complicado cuando no se llega al fin, que sería que estos consejeros ya salgan de ahí. Vía juicio político. Ya, no ha sido posible esto porque están en medio de un proceso electoral, pero así es, siempre el control político puede ejercerse hasta un año después de haber dejado el cargo. Eso ha sido una astucia que ha utilizado el Consejo Nacional Electoral para utilizar cualquier tema, cualquier minuto, cualquier segundo para llamar a un proceso electoral y decir que se encuentran ahí y que el control político de la Asamblea Nacional no pueda llegar a ellos. Entonces yo sí realmente estoy bastante preocupado. Creo que la solución en este momento es que estos tramposos sean destituidos y que así pueda avanzar un proceso transparente para elección de autoridades dentro del Consejo de Participación Ciudadana y que tengamos ya en lo próximo un CNE renovado. Sobre este concurso, lo importante es que el concurso que está paralizado pueda avanzar con la elección de los comisionados y que el siguiente ya
se pueda igualar a este concurso. Entonces, veamos qué pasa, pero yo sí creo que es importante una renovación, y eso también es una de las causas que debe tener el juez Muñoz, porque con esta sentencia puede un poco sentar ciertos precedentes para las siguientes elecciones y evitar que el próximo Consejo Nacional Electoral no cumpla su trabajo en las siguientes elecciones. Eso es lo fundamental, almirante Alan Molestina, y el pronunciamiento, la sentencia que finalmente se imponga luego de los evidentes espacios para que la contraparte se oponga, presente recursos de apelación, etcétera, y se ejecutoríe. Quiero decir, un precedente de sanción para que en estas próximas elecciones que ya se avecinan no se vuelva a presentar este tipo de situaciones, que por el contrario, si no hay una sanción a aquello, se está dando carta abierta para que se replique lo que hoy es materia de análisis, almirante. Sí, considero sumamente importante que el Tribunal Contencioso Electoral cumpla con lo que indica la norma, que no se puede hacer este proselitismo político por parte de los candidatos, y haga lo que a su debido tiempo debió de haber hecho el Consejo Nacional Electoral: destituir a estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y también de alguna forma observar al CNE por no haber cumplido, no hacer cumplir las normas como está establecido. Una reflexión final, Santiago Begdach. Ya el tiempo que teníamos planificado para esta entrevista está concluyendo. Pero yo quiero instar a la ciudadanía a estar pendiente a lo que suceda con esta Liga Azul. Realmente debe importarnos más de lo que creemos, porque el propósito que siempre se anunció era que estas personas entren con trampa, auspiciados con el correísmo, para tomarse los organismos de control, y se viene la elección de fiscal general, la posición del CNE, y esto ya no hay un marcha atrás. Dicen que es un cliché decir que nos puede pasar lo que es Venezuela, pero ¿cuál es el objetivo? Pues de tomarse los organismos de control, la fiscalía, el Consejo de la Judicatura que pone la justicia. No es nada más que perpetuarse en el poder, y aunque esto suena súper macabro, pero es lo que es. Estas personas tienen intenciones de quedarse en el poder porque ya se dieron cuenta que no estando en él no les sirve de nada, para no tener a prófugos de la justicia fuera, no tener al señor Jorge Gras en la roca, y poder tapar la corrupción de 10 años de gobierno correísta. Su reflexión final, almirante Molestina, por favor. Bueno, como lo dije, vivimos un momento crítico en la historia de nuestro país. La corrupción ha desbordado todos los límites. Estamos casi totalmente tomados por el narcotráfico, y ya hemos visto el ejemplo que tener una autoridad de control totalmente proba, que no tiene compromiso con ningún partido político, ayuda mucho a la gobernabilidad y a que se haga justicia en este país. Estoy hablando como el caso de la fiscal general. Por eso es que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que tomar una decisión histórica para que esa expectativa que tenemos todos los ciudadanos, que este Consejo de Participación Ciudadana elija las mejores autoridades que no tengan compromiso político partidista con nadie, los más pro, pues, se pueda dar y pueda de esa manera el Ecuador tener la gobernabilidad y recuperar la confianza de la comunidad internacional. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones y opiniones de Santiago Begdach, es ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y coprotagonista de esta denuncia que ha llevado hasta instancias del Tribunal Contencioso Electoral a 2 vocales titulares y otros 2 suplentes que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a decir de la denuncia, auspiciados por un
un paraguas partidario, por un partido político, concretamente el correísmo, algo a lo que se establece una prohibición expresa en la ley. También queremos agradecer al almirante Alan Molestina, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, que con su criterio nos ha ayudado a entender mejor este tema. Gracias a los dos, gracias Santiago. Gracias, almirante Molestina, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, un buen día. Un buen día para usted también. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y ya volvemos para analizar un tema también importante. Vamos a analizar un tema de salud pública, el tema de los contagios del COVID-19, algo que lo hemos perdido del radar, pero que está ahí, y en algunos sectores hay más preocupación que en otros porque los contagios continúan, también continúan las muertes, no son tan alarmantes por el elevado número que tuvieron en tiempos de pandemia, de aislamiento total, pero se siguen produciendo muertes a causa del contagio del COVID-19, que ya experimenta la enésima mutación y que, como nos advirtieron los profesionales en la materia, está presente ya entre nosotros como una gripe más, pero hay que ponerle atención, y eso vamos a hablar al regreso de la pausa con el doctor Mauricio Espinel. Es epidemiólogo e investigador sobre este tema. Volvemos, amigos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.